Hola, Felipe. Pues qué tal? gusto estar aquí. Vamos a platicar de Canoa a sus 40 años. Yo quisiera empezar platicándote a ti, más que tú me platiques a mí, lo que fue para mí a los 14, 15 años la experiencia de ver Canoa. Por desgracia, tus primeras películas eran clasificación C para adultos. Yo creciendo, que era muy cinero, esas películas no las podía ver todavía. Y quizá Canoa fue la primera, porque creo que la clasificación era para adolescentes, curiosamente, Adolescentes, ¿verdad? así es. Y eso me sorprendió cuando la vi. Sí. Yo tomaba el camión a la escuela y pasaba siempre por Pacífico. Y había un billboard muy grandote, del billboard del Ángel, que decía Canoa. Primero nada más decía Canoa y como que no entendía que era una película acerca de una canoa, de un río, de qué podría ser. Y después estaba el subtítulo, Memorias de un hecho vergonzoso. Total, un día de regreso a mi casa decidí bajarme del camión para ir a ver Canoa. Te puedo decir que por el resto de la semana, cada vez que regresaba de la escuela, me bajaba en el mismo lugar del camión para volver a ver la película. Para mí fue una revelación. Era una película, una parte obvia, porque eso se hablaba ya en esa época, era la parte subtextual para hablar del 68, que era un tema tabú en México, y era una película que sucede en el 68, en el contexto del movimiento estudiantil, pero es un hecho aparte de lo que todo mundo conoce como el 2 de octubre, Tlatelolco. Muchos lo veían como una mera metáfora del 68. A mí me pareció una película muy misteriosa, una película mucho más grande que eso, que nada más una metáfora de otro hecho. Y esto en muchos niveles. Y en el curso de mi vida, Canoa es una película que he revisitado constantemente y que siempre me ofrece nuevas interrogantes. ¿Me puedes narrar un poco el proceso desde el momento cuando tú ibas a hacer Canoa? Había una especie de grupo particular de escritores en la sección de autores que habían establecido una suerte de concurso de guiones para ser financiados por el Banco Cinematográfico. Paralelamente a esto, el Banco Cinematográfico, a través de sus empresas Conacite, Conacine, no recuerdo qué otro más, había empezado en la fórmula de la cogestión, o sea, películas de paquete. Una parte la ponía el Banco Cinematográfico a través de estas empresas y la otra parte, los trabajadores intelectuales y técnicos aportaban una parte o la totalidad de su sueldo para hacer la película. Con lo cual se hacían películas de poco presupuesto, pero realizables. ¿Por qué estas fórmulas? Precisamente porque los productores tradicionales se habían retirado totalmente de la planta de producción. Era un cine financiado fundamentalmente por el Estado. Así es, a través del Banco Cinematográfico. Rodolfo Echeverría estaba a cargo de la industria cinematográfica. Del banco. Del banco, bueno, de la industria, básicamente. Sí, claro. Él, básicamente, es del Estado, hermano de Luis Echeverría Álvarez. Así es. Presidente de México en esa época. Él fue de los autores intelectuales de la masacre de México en el 68. Fue definitivamente el autor de la masacre del 10 de junio del 71 y fue el creador de la Guerra Sucia. Este presidente tiene su hermano en la industria del cine en un momento donde hay una nueva generación de cineastas que resulta, ahora sí, que son unos latosos. Traen voces individuales, ya no les interesa el mexiquito romantizado, No. y de pronto quieren hacer un cine mucho más directo, que hable mucho más directo de una realidad donde ya la violencia, el sexo son parte de las necesidades de estos cineastas, y no de manera explotativa, sino de una manera mucho más articulada, y sí una cierta molestia también social. ¿Cómo era esa relación cuando tienes al hermano del presidente a la par de todo esto? Primero, yo diría que antes de ser, aunque parezca contradictorio,
hermano del presidente, Bueno, era es que actor. Era actor, ok, ya. Y los actores, como tú sabes, no tienen nexos familiares, tienen ellos mismos lo suyo. Ajá. Y Rodolfo llevaba muchos años de actor. Rodolfo Landa, Gagalán. Él y su olfato personal se dieron cuenta que el cine mexicano se estaba yendo a pique. Es decir, las películas en turno de Mauricio Garcés, de Mayordomo, en las casas del Pedregal, Sor Yeye. No, Sor Yeye no, pero Mauricio tiene lo suyo. Bueno, en fin, pero no era el éxito tradicional. En cuanto a las películas campiranas de la hija del hacendado enamorándose del caporal, ya no hay la posibilidad. Sabía él eso y además sabía que existíamos. Y sabía que no solamente queríamos un cine distinto, sino que queríamos pedir ciertas cuentas, porque lo sabía. Y yo creo que tomó el atrevimiento de financiarlas parcialmente. Oye, ¿y que sería bueno también situar a Tomás Pérez Turrent? Por supuesto. Como es escritor. fundamental, porque Tomás, que fue asistente de Langlois en la Cineteca en París durante 5 años, tenía una carrera como crítico de cine, como periodista, y quería escribir guiones, por supuesto. Yo no sabía su primer guión. Su primer guión. No había hecho... No, creo que algún documental, alguna cosa, pero no... Sí, pero no una ficción. No. Bueno, para que la gente tenga contexto, Tomás Pérez Turrent después escribió... Sí, siguió de guionista, y y escribió para varios realizadores. Sí. Yo creo que con Tomás lo que habría que considerar es la voluntad de generar un relato testimonial, la exactitud de la palabra, un testimonio de lo que es el linchamiento de unos jóvenes en México. O sea, en 4 palabras. ¿Tienes una idea cómo fue el punto de partida para Tomás? Sí, para Tomás fue una nota periodística. De la nota periodística fue una investigación muy ligera, muy breve, y de ahí pasó a la estructura, una estructura casi periodística, en forma periodística, de nota, y luego se fue a hablar con Fons para ver si Fons acordaba trabajar con él. Por razones que ignoro, Fons no pudo. Tomás y yo, que éramos muy viejos amigos, me propuso el proyecto y yo acababa de salir de una cosa muy complicada, muy pesada, poco articulada, que se llamaba Aquellos Años. Y estaba en franco desencanto, ¿no? Y lo de Tomás me pareció no solamente muy atractivo, sino yo tenía mucha fe en Tomás desde hacía muchos años. Continuamos con las investigaciones y cada vez fuimos profundizando más hasta conocer a los sobrevivientes del acontecimiento. Y ahí me di cuenta que sí quería hacer la película, pero no como tradicionalmente podría haberla hecho al estilo de Costa Gabras o del cine que estaba en turno en ese momento. Este cine socializante, este cine de denuncia política. Lo que sí no terminaba yo de racionalizar era la brutalidad de los acontecimientos y mi espacio cinematográfico para relatarlos. Porque, Alfonso, nosotros conocemos la capacidad y la resistencia del espectador, pero también hay cosas que el espectador no tolera más. Y el relato de los sobrevivientes rebasaba por mucho lo que podía tolerar el espectador. De ahí es de donde comienza
la construcción que no puedo racionalizar en su totalidad, pero que sí puedo entender por partes y explicar de cómo decidí filmarla. Pero espérate, entonces hay una cosa muy interesante. Tú dices, había un guión de Pérez Turrente. Sí. Pero ese guión no tenía esa estructura coral que tienes en No. Tenía descripciones al modo de Tomás, muy sencillas, muy precisas, sin énfasis ninguno, dejándole al realizador la responsabilidad de poner. Ahora, pero ¿tienes alguna memoria de...? Es que hay unas decisiones que son muy radicales y que son muy poco convencionales y, de hecho, sin precedente en el cine mexicano. No, yo creo que tiene precedentes, sí, en el cine mexicano. ¿En cuál? En El compadre Mendoza. No el distanciamiento brechtiano que tú utilizas. No, pero en El compadre Mendoza hay cosas que me venían a la memoria y que yo decía se parece demasiado a algunas partes de las cosas de Fernando de Fuentes. El gran problema, Alfonso, necesito insistir, es que la resolución cinematográfica está mucho más cerca, ligada con Alex Phillips Jr. que con Tomás Pérez Turrente. A ver, para nada más darle contexto, Alex Phillips Jr. Es el director de fotografía de Canoa, un gran colaborador tuyo durante los años y de tu generación, porque el chivo de la generación, pues sí, posiblemente, sin duda alguna, hijo de Alex Phillips, el gran director de fotografía desde el cine mudo. Así es. Me interesa saber cómo fue que la participación del director de fotografía, que para mí es un tema muy, muy cercano, porque muchas de mis transformaciones de las películas, colaboración con el chivo también. Entonces, ¿cómo fue este asunto con Alex Phillips? Así es. Alex Chico, Alequi, no era precisamente un intelectual, ni un hombre muy culto, pero tenía un ojo tremendo, una intuición, como son los fotógrafos y los pintores mexicanos. Este es un país no, es un país visual, sí. Más que narrativo. Más que narrativo, en efecto. Pues Alex me ayudó mucho para estas decisiones en la medida en que le dijo, quiero que estés quieto y quiero que no sintamos nuestra presencia. Quiero que los lentes sean los lentes más tradicionales del cine. No quiero largas focales, no quiero outfocus, no quiero movimientos, distracción ninguna. Dios no sabe. Quiero que veamos, en cierta medida, me acuerdo muy bien, le dije cómo James Stewart ve desde su ventana lo que sucede en el patio de su casamejo. Sí. Ya me acordé. Con eso fue. Pero bueno, eso habla de ciertas decisiones de la Cámara, pero hay este asunto de que tienes una combinación de una reconstrucción histórica, Sí. un documental oficialista de estadísticas, un documental de corto y más sociopolítico que lo pudo haber hecho Fons o que lo pudiste haber dirigido tú. O Paul. O Paul Leduc. Eso hubiera sido un perfecto Paul Leduc. ¿Sabes? Cine de terror. Sí. Thriller. Tienes junto con eso el rompimiento de tiempos, donde empiezas en un tiempo, te vas Paso para a atrás, te vas para adelante. Sí. O sea, todo eso, esa estructura, ¿ya estaban en el guión? ¿Fue algo que trabajaron juntos? ¿Cómo Lo trabajamos fue? juntos, pero parte de ellos ya estaban en el guión. Esta estructura múltiple e intercambiable, porque no respeté algunas cosas del guión y están alteradas en el montaje final, Sí. en la edición final, estaba ya en el guión. Lo que no estaba en el guión era de qué modo había que filmar a Enrique Lucero, porque eso nunca está en el guión. O de qué manera había que mostrar la gente corriendo como enloquecida, cuesta para arriba con la iglesia prendida en el fondo de la pantalla, en la parte de atrás. Todo esto no estaba porque
hay películas, y tú lo sabes tanto como yo, y por eso es difícil racionalizarlo todo, que comienzan a vivir en el rodaje y comienzan a darte el aliento de ese siguiente shot o de esa siguiente secuencia como si naciera de una manera natural. Es decir, que al llegar a ciertos sets no tienes dudas. Y en esta película, la película comenzó a filmarse sin dudas. Alex sabía lo que yo quería. Tomás estaba sentado a nuestro lado, viendo su guión, y sobre todo, los sobrevivientes estaban ahí. Los sobrevivientes de Canoa. Todo el rodaje ahí, y los actores, condicionados por la presencia de los verdaderos personajes, actuaban de una manera como nunca habían actuado ni en películas ni en teatro. Y es que los sobrevivientes les decían, no, ahí me dio miedo y ahí yo cerré los ojos. No había necesidad de indicarle a los actores nada. Una inmediata. ¿Qué tanto de los perpetradores también tuviste la oportunidad de tener No, contacto? los perpetradores sí es diferente. Ahí sí hubo que trabajar mucho más. Esa es la parte oscura siempre del precipicio y del quizá más abismo. compleja, porque Mucho más compleja. Los sí. malvados son mucho más complicados de lo que parece siempre, porque sus razones tienen. Pero es muy interesante que la misma estructura, la misma estructura te permitió darle dimensionalidad a esos perpetradores. Sí, por lo mismo de que es una película coral. Uh-huh. Creo que es coral en muchos niveles, en distintos niveles. Entonces, ¿por qué no me comentas para ti qué significa este asunto de que Canoa es una película coral? Es una película coral porque todos, al fin y al cabo, en la realidad, nos mintieron. Porque todos participaron. Uh-huh. Participaron muy pocos en contra del linchamiento y otros muchísimos a favor del linchamiento. Pero ¿dónde está el centro de ese coro? Es el cacique. Está en la personalidad de Enrique Lucero. ¿Qué es Enrique Lucero? La figura del hombre respetable, del representante de la fe, que no se puede cuestionar, que no se puede poner en entredicho, y que el documental, al modo de los cineastas de los 70, contradice con el campesino, y del cual el documental oficial nunca hace mención. Claro. Entonces, de alguna manera, es la figura central de toda esta población de 4,000 habitantes que obedece a lo que dice, lo que manda, lo que cuestiona, lo que cobra. Y este coro se mueve según lo indique el representante del orden, el verdadero representante del orden, que a su vez está conectado con el gobierno, que lo único que hace es alimentar. Pero es que eso es lo importante y tan relevante, bueno, en México todavía y en todo el mundo, el sentido de que esta película trasciende la narrativa de un hecho histórico que pasó hace muchos años. Sí. Es una película que está viva. Lo podemos ver y en México es aterrador ver cómo eso se repite. Sí. Tenemos Ayotzinapa hace un par de años. Tenemos todos los días ahí, donde hay una complicidad entre las autoridades municipales y los pequeños poderes. Sí. Y curiosamente, y es algo que utiliza en la película de una manera muy interesante, son los megáfonos. Las bocinas. Las bocinas. Es el equivalente local y de su momento
a lo que serían los medios, el control de los medios masivos. Así es. Lo que actualmente en México, bueno, te lo tenemos en las noticias, tiran nada más una versión oficial. Claro. Y atacan a estos individuos molestos para el sistema. Sí, las bocinas, Alfonso, son la voz de ese centro del coro. La voz que delata en náhuatl o en castellano a los que beben, a los que no han pagado su cuota, a los que... Ahora, delatas a los que beben que no han pagado la cuota, porque el que bebe, que sí ha pagado, seguramente es perdonado. Es perdonado, por supuesto. Claro. Pero son los mismos que delatan lo que ha anunciado el cura párroco. Ya llegaron los comunistas. Ya llegaron los que nos dijeron que iban a robarnos. ¡Ya llegaron los bandidos al pueblo! ¡Los abigeos! ¡Vecinos y gentes! ¡Miren, ya vienen! ¡Ya están cerca! Esa voz es la que centra a todo el coro a participar del linchamiento. Y conste que eliminé la secuencia donde beben en el atrio de la iglesia alcohol antes de subir a la casa de Lucas. Alcohol repartido por Malena Doria, según han hecho con anterioridad en contra de los de la Central Campesina Independiente, en fin. Lo eliminé y ahí tienes una de las explicaciones, porque me parecía que eso iba a reducir la película a una visión muy limitada. No era necesario ver que bebieran para tener ánimo. No, eso ya era como... Muy gratuito. Que hubiese podido leerse como que estás tratando de apuntar el dedo. Y aquí no se necesita. Inclusive coloqué la secuencia del sacristán pidiéndole al del teléfono que llame a la policía. Cierto. Dice el padre que hables por teléfono a Puebla, a la policía, porque allí hay unos estudiantes que van a poner una bandera comunista en la iglesia. Porque así textualmente uno de los testigos me dijo, no es cierto, el cura pidió que fueran a llamar a la policía. Lo ponemos. No reduce en nada. No, ni la responsabilidad de estos, nada. Ni mucho menos. No, ni totalmente. Mucho menos. A mí como una parte que me fascina de tu película es esta estructura en donde son estilos tan distintos. Y no solo eso, si ves la película desde el principio, es una película que son informaciones abstractas que se van sumando una a la otra, pero no es una narrativa convencional donde vas y conoces un personaje, desarrollas el personaje y a partir del personaje te vas involucrando en la historia. Aquí es lo opuesto. Te involucras en datos objetivos. Tu película empieza con la redacción de un periódico recibiendo información de su periodista con este lenguaje de periodista de campo. Así es. Que tiene sus clichés de cómo narrar la noticia y te narran con objetividad qué es lo que sucedió hasta el momento que saben. Eso lo empieza a combinar con estos documentales oficiales. Después empiezas poco a poco con tus personajes, pero no te estás involucrando a saber sus backstories y todo esto. No detallamos para nada, simplemente mencionamos Puebla, las víctimas. Yo creo que fue una decisión muy valiente o muy irresponsable el pensar que esto iba a funcionar. Yo lo discutí con Tomás, le dije, no tengo pasado ninguno de estos chavos. No siento necesidad de ello, pero el espectador no tendrá necesidad. Me dijo, si tú estás en el tono de la película, tal y como cuando el hacha rompe la puerta y vamos al cura que camina por el campo y dice,
yo estoy enfermo. Es a base de estas rupturas donde vas a intrigar, donde vas a presionar sobre el espectador, y si el encaje general de todas estas cosas disímbolas aparentemente debe dar el tono de la película, debe dar la coherencia de la película. El problema era la coherencia de la película. Pero es que esa coherencia, que es una locura que esto haya funcionado. De pronto tienes shots donde es shot de thriller, de terror, y lo tienes totalmente asumido, cómo lo rodaste. Sí. En la mente me viene ese shot donde estamos detrás de estos dos personajes y uno manda al otro. Sí. Y nada más lo ves alejándose en la lluvia, que es totalmente de thriller. Sí, pero lo precede el shot de todos ellos corriendo bajo el agua. Claro. De alguna manera, el recuerdo geográfico está puesto en ese zocalito bajo la lluvia. No sé si me explico. Sí. Lo cual hace que el espectador se va inquietando, pero sabe que todo sucede en el mismo espacio. Al suceder en el mismo espacio, Alfonso, genera eso, si quieres admitirlo así, un código de opresión. Me gustaría que me platiques un poco. El sentido de Canoa es tu quinta película. Debe ser mi cuarta película. Tu cuarta película. A manera de ver, mi percepción es que es un parteaguas en tu carrera. Y hay algo también temático, que a partir de Canoa como que tomaste un nuevo rumbo. Voy a decir que la manera de como yo veo las cosas, Canoa es donde encontraste tu voz, el tema de la violencia, del abuso de la autoridad. Eso creo que empezó realmente a partir de Canoa, ¿verdad? Se presiente, y lo digo con modestia, en un largometraje documental que se llama Los que viven donde sopla el viento suave. Donde en un momento dado hay una secuencia del jefe de la policía, Seri, con lentes oscuros y la pistola a la vista. No solamente habla de su calidad de vida como nómadas, sino que él es algo más, el orden entre los que no tienen casa, entre los que no tienen tierra, entre los que no tienen derechos. Y ahí enfaticé muchas cosas de ese personaje, porque él representaba lo que es habitual en México, lo que nos come a todos, que es la violencia contenida. Cuando comencé a trabajar con Tomás y a conversar previamente con los sobrevivientes, ellos tenían una visión muy, muy detallada de lo que les había sucedido. Y sentí que me complacía un poco reponer, reconstruir la exactitud, la verosimilitud de esa violencia. Me pasaba un poco por encima. Le dediqué mucho tiempo a la mezcla de lo que parece ser sangre, que siempre en el cine mexicano es una catástrofe, y en aquellos años era esa sangre roja, carmesí. Era ridículo, pero en fin, para bajarle de tono. Y descubrí que lo que me interesaba era presentar la violencia, hacer abstracción de la violencia y mostrar la consecuencia. La consecuencia de la violencia, que es que hay una gran diferencia para mí en las películas donde presentan la violencia, que siempre es atractiva, claro, a las películas que muestran las consecuencias de la violencia. Es una gran diferencia porque el espectador es el que aporta la violencia. Es innumerable la cantidad de gentes que he encontrado en estos últimos 40 años y que me ha dicho: no resisto tus películas por la violencia. Aquella secuencia donde matan a palos a uno de los trabajadores al pie de un arbotante, yo les he dicho: no, recibe 4 palos. No es cierto, es una secuencia que dura 1 minuto de palos.
el espectador la pone. Sí, la se secuencia. suma todo, el espectador lo suma. Claro, Canoa. Dije, tiene un ingrediente que no tenían las demás películas. Un ingrediente que es abiertamente la operación de maldad, abierta, franca, sin manera de tamizarla, del gobierno y de la fe, de los representantes de los dos poderes. ¿Qué diablos viniste a hacer aquí? ¿Dónde somos trabajadores de la universidad? Siempre la universidad. En el cine mexicano, recuerda toda la historia del cine mexicano, esos dos representantes son siempre intocables, buenos, bonachones, tradicionales, representados por los más grandes estrellas de nuestra historia. Nunca están puestos en duda, nunca están puestos en la picota. Es una responsabilidad, le dije a Tomás, que sé que es cierta, y además porque conocimos directamente al padre Mesa. Y bueno, pues no había duda de quién era. Pero, ¿cómo lo voy a mostrar? ¿Como una película de denuncia? No. Es que no es una película de denuncia. Lo único que puedo ser, repito, es ser un testigo de esto para que esto pese tantísimo que el espectador no me pueda poner en duda a mí. Alguien dijo ayer, me parece, que para entender el cine mexicano hay que ver Canoa. Sí. Y yo estoy de acuerdo. Es una película, Canoa es una película sin precedentes. Algo que a mí me fascina es ese distanciamiento brechtiano, donde tú dejas solo involucrarte emocionalmente hasta cierto límite cuando tú completamente sacas al espectador en contra de la tendencia Hollywood, que es meter y meter más al espectador. Tú lo sacas para que tenga una visión mucho más reflexiva de lo que está viendo. Sí. Eso me parece sin precedente en el cine mexicano. No creo que haya referencias antes. No. El cambio de Canoa es que la intención fundamental y definitiva, para dejarlo en claro, Alfonso, es que el sentimentalismo, o como se quiera llamar, que es uno de los motores básicos del cine latinoamericano, salvo algunas excepciones, no es el camino que a mí me interesaba continuar, sino detener, como bien dices, el espectador a que reflexione. Llamen al doctor González. Qué barbaridad, mira cómo vienes. ¿Y todavía vives? ¿Qué comes que resistes tanto? Las películas mexicanas están llenas de canciones. No es por lo que se cante, sino que la canción no acaba nunca. y Canoa, lo que es, se rompe la canción. En el momento que la lágrima va a aparecer, tiene que entrar la antítesis o la tesis y decir, yo no tengo nada que ver en esto. Ahora, es tu primera película sin música. Sí. El cine mexicano no se nos daba eso de hacer cine sin música. No, pero lo discutimos con Tomás, porque cuando Tomás vio el primer corte, vio otra película que no era, por supuesto, la que estaba escrita, pero esto es una historia vieja. Nunca nada se parece. Sí. Pero, Pobres guionistas. pero me dijo, no es exactamente lo que yo esperaba. Le dije yo tampoco. Sorprendidos todos. ¿Pero la edición de música vino después o desde la preparación ya sabías que no ibas a meter nada de música? Me caga la música. Ya con eso. Me caga. Pero la habías utilizado antes, en las otras películas las habías utilizado. Sí, pero cada vez que hay que entenderse con esta personalidad que te trae un bulto abstracto,
donde te entiendes con figuras que no son nada certeras y donde finalmente al momento de colocarla hay que cerrar una puerta dramáticamente. Y le tienes que decir, pues tus pinches trombones se van porque se queda mi puerta. Sí. No puedo. Además, la música siempre me remite a este lado banal y cabrón de concesión, de que si algo no está bien, es como las sopas minestrone, ¿no? Le pones un poco más para que no sepa, o para que sí se entienda. O para que sepa algo. O para que sepa algo, Sí, claro. sí. Además, música en canoa, ¿para qué? La de los boleros sentimentales, pinches, arrastrados, que ponen en las bocinas. ¿Qué otra música hay? La del final. La del final, que es la náhuatl. Sí. La danza del diablo. A ver, hablemos de la danza del diablo. A ver. Pues el diablo está en el atrio, no entra en la iglesia. De la iglesia sale el santo y la procesión. O sea, el diablo vive ahí adentro. El diablo está afuerita, ¿Afuerita? pero no le pasó nada. ¿Qué dice al final Salvador Sánchez? Ya están recolectando que es que para los muertos de la universidad. Estábamos mal. Ahora estamos peor. ¿Sigue el diablo? Creo que Sigue es la un buen procesión. testamento de lo que es este país. Estábamos mal, pero ahora estamos peor. Estamos peor. Sí, porque hay una nueva colecta. Sí. Todo al fin y al cabo es colecta. Ahora, esa imagen del diablo, ¿cómo se dio este asunto? Es, en cierta manera, circunstancial. Porque al hacerse los pick-ups, parte de los pick-ups corresponden a la fiesta de San Miguel Canoa, la fiesta anual. Y esperamos ese tramo que no sucedió durante la filmación para ir a San Miguel Canoa. Eso sí está rodado. Eso sí está. A ver, eso está interesante. ¿Dónde rodaste la película? En Santa Rita, Atahualpan. Que queda en El otro lado de la Malinche, exactamente Malinche, es la opuesto, montaña, sí. un pueblo similar, parecidísimo. Todos los pueblos son parecidos. Sí. A espaldas de la Malinche, con los mismos elementos geográficos que es San Miguel Canoa. Y se escogió por eso. Ahora, cuando estaban rodando, Sí. ¿hubo alguna reacción de San Miguel Canoa? Fuimos infiltrados y el personal de apoyo, por decirle algún nombre, como toda la película de Noches con Lluvia, llevaba mangas y armas. Porque estábamos infiltrados con los extras. No podíamos saber, cada noche se pagan los extras, se van, vuelven la noche siguiente, nunca sabes quién es quién. El cura de Santa Rita, Atahualpan, sabía lo que estábamos filmando. ¿Y él estaba así tranquilo o le preocupaba? Bueno, se le dio 1,000 pesos Ok, ya. cada viernes Sí, ya con eso. y 13,000 pesos en la sacristía. Ah, bueno. ya con eso. Mira, aprendiste a tratar con los curas. Pero sin embargo, sí fueron a filmar San Miguel Canoa. Sí, pero pick-ups. Sí, pero ¿cuál fue o sea, te lo Pero recibieron ya con habían los- pasado 6 meses Y no y se la sabía que eran las película mismas no gentes. había salido. Y no sabían que eran las mismas gentes No que habían tenía hecho idea, eso. Eran era nada más una reflex y dos gentes. dos gentes ahí. Y la ¿Cuántas otra, semanas filmaste? 4,5. Canoa está rodada Cuadro. en 4,5 semanas. Y 2 días de pick-ups. Saliendo todos los días del DF a la locación, casi Puebla, y regresando otra vez. Sin pago de hotel. Ja. Trabajo importante, un esfuerzo notable, Yo pensaba que era una película más grande. donde los técnicos aportaron su dinero a regañadientes, porque estaba poniéndose en duda la honorabilidad de un cura. Lo podemos ver todos los días.
Lo podemos leer en los periódicos. Está en todas partes. Hasta en los servidores del Señor, los sacerdotes que han escrito un documento dictado por la mano del demonio. Oye, y creo que algo que es interesante hablar es del reparto también. Sí, yo pondría aquí un punto muy especial sobre Enrique Lucero. Y es que qué descubrimiento para mí cuando yo vi a Enrique Lucero. Sí, Enrique Lucero fue recogido en una banca de Roma, Texas, cuando era bebé, por una pareja de tejanos. Creció en Texas. Su lengua natal era el inglés. Vino a México, porque era obviamente de origen mexicano, y fue un actor célebre bajo las órdenes de Usigli, que era el gran de teatro. Pero Enrique luego se fue a Francia. Sí, tuvo una carrera fuera de México. Hizo películas con Giovanni, José Giovanni, dominaba el francés y era profundamente religioso. Católico. Católico. Ajá. Cuando le ofrecí el papel, me dijo que de ninguna manera, después de haber leído. En los primeros días de Pick-Ups, dentro de Santa Rita, Atahualpa, me informaron, el asistente, que Enrique Lucero había venido en su coche, había subido al camión de vestuario y se había puesto una sotana y que se había ido. Y a las 6 de la tarde, o 5:30, a la hora del corte, para regresar a México, Enrique, con la sotana, se sentó a mi lado y me dijo textualmente, confesé a 3, sí acepto. Y aceptó hacer el papel. Y lo hizo admirablemente bien, en contra de sus creencias. Me parece que yo ya había visto alguna vez a Salvador Sánchez cuando yo vi Canoa, pero cuando vi era ver a un campesino. Y cuando ves a Ernesto Gómez Cruz, tenía la ladinez, totalmente, bueno, que se explotaron en una manera maravillosa, después claro. Tú lo usaste en El Apando y en muchas otras más para adelante. En el caso de Salvador Sánchez, él repitió exactamente la grabación con entonaciones, giros idiomáticos, pausas, tal cual nos los dijo el campesino que grabamos. Ya no tienen juicio. ¿Qué caso le hacen el padre? ¿Qué nos van a quitar? No tenemos nada, pero lo dije, el pueblo trae susto ya de anterior. Habían grabado un campesino. Completamente. Ajá. O sea que el documental Leduc, que le llamo, lo habías hecho también, ya lo habías hecho. Sí, ese estaba hecho. Por eso, ¿alguna vez tuviste la tentación de dejar al campesino original en vez de al actor? No. No, ok. No, porque de alguna forma estamos hablando de cine. Claro. De ficción. De ficción. Y solamente el cine de ficción. Y también eso le ha sido más de denuncias. Habría sido, a mi juicio, no muy honesto de integrar un elemento real dentro de la ficción. Sí. Aunque aparentemente estoy jugando con ficción y documental real. Pero esto es otra ficción más. No sé si me explico. No, es que creo que esas decisiones son lo que hace que esta estructura de formatos diversos tengan una cosa orgánica. O sea, creo que si de haber puesto una parte realmente documental, es que creo que hubiese roto ese balance. Sí, bueno, la parte documental se siente por el tipo de emplazamiento. Sí, pero me refiero a un documental real, pero es un documental recreado. Barrios Gómez, sí, vaya. Sí. ¿Cómo fue la recepción en ese momento en México de la película? Digo, la película fue a ganar el premio jurado en Berlín y otros premios internacionales, pero ¿qué pasó en México? ¿Cómo fue la iglesia, el Estado, Reseña internacional de cine Roble. El pinche cine Roble se cae a aplausos.
Tomás y yo no sabemos ni dónde meternos. Pero una reacción bárbara. Nos vamos a Berlín en febrero, nos dan el Oso de Plata. En marzo 4 estrenamos en 10 salas y la película se queda 70 semanas. Y en cuestión de la respuesta, digamos, editorial, la respuesta de parte de la Iglesia, si es que hubo, la respuesta de... De todos colores. Monseñor Méndez Arceo, ¿lo recordará? Me acuerdo perfectamente. Para los que no saben, Méndez Arceo era el obispo de Guadalajara, que era además parte de la teología de la liberación, ¿no? Así es. Eso quiere decir curas que están muy involucrados socialmente con movimientos de izquierda. Con movimiento social, hace una proyección en Cuernavaca, donde hay una buena cantidad de sacerdotes católicos jóvenes. Se ve la película en sesión privada y Méndez Arceo explica por qué es una película necesaria. Por otro lado, en todas las demás iglesias de la Ciudad de México o del país, estoy en el cartel que está en la entrada de películas que no deben verse. Ah, qué orgullo. Sí, hay fotos en Eso está bonito. Y en la administración pública, pues, hay un silencio absoluto. Rodolfo Echeverría está muy orgulloso de ella. A mí lo que me sorprende es que mi percepción de adolescente en esa época era la total falta de libertad de expresión. Yo me acuerdo de una cantidad enorme de películas vetadas en México. Sí. Tú no podías ver una cantidad impresionante de películas porque estaban prohibidas. Sí, una cantidad de películas de las cuales la gran mayoría eran La Secretaria Caliente. Y todas las... Había toda una serie de películas políticas que no podían pasar en México. No lo dudo, porque no existía RTC, pero sí la censura. La censura existía. Y acuérdate de La Sombra del Caudillo. Bueno, pero La Sombra del Caudillo no era un problema del gobierno, un problema del ejército. En México, ejército, municipios, gobierno y demás. O sea, es una película bloqueada desde los años 50, desde su nacimiento. Pero es a lo que voy. Ahí el ejército, siempre las voces vivas. Siempre el ejército no le gusta, bloquéenla. A la iglesia no le gusta, bloquéenla. ¿Y cómo Canoa no? Pero mucho ojo, que atrás de Rodolfo Echeverría, muy probablemente muchos otros políticos mexicanos del PRI les cagó Canoa. Eso estoy seguro. Lo que pasa es que esto es muy ambivalente. ¿Quién se iba abiertamente de esos políticos a denunciar o poner en el patíbulo al hermano del presidente? Nadie. Yo no sé sobre qué cuerda jugó Rodolfo. Lo que sí sé es que jugó abiertamente. Hasta Las Poquianchis, que es la tercera película, donde de plano el presidente y él me dijeron: carajo, está usted decidido a hacernos la vida imposible. Pero no pasó de ahí tampoco nada. Sí. Es todo lo que puedo decir. Yo no puedo 40 años defender figuras. No, para mí no. Yo quiero entender más que defender o atacar, yo quiero entender es que me parece muy bizarro este asunto, ¿sabes? En un país... No cabría la posibilidad, Alfonso, de que Canoa estuviera mucho más por arriba de ellos. Sí, yo creo que sí, pero también por eso mismo... No la interpretaron como una agresión mucho más fuerte contra el clero que contra México y la administración. No pensaron en sus intereses políticos muy controvertidos en las regiones de Puebla y todo esto. No habría otras historias por abajo. No lo sé. Yo sé que todo esto... Por alguna razón se filtró la película, encontró la puerta y ya fue tarde para detenerla. Eso es lo que yo pienso. Creo que la influencia de Canoa para cineastas y cineastas mexicanos ha sido inmensa.
Personalmente, el narrador de En tu mamá también está tomado de Canoa. Lo habíamos conversado en Eso Nueva York. lo hemos hablado en varias ocasiones. Y creo que hay un legado mucho más importante todavía, Felipe. Ustedes son una generación que empezaron con muchas dificultades y carencias cuando tú llegaste de México, algunos otros que ya estaban aquí, que sí se abrió la puerta en ese sexenio, donde tuvieron ustedes su Shangri-La, su pequeño paraíso, Pues que 5 o 6 años después le cerraron la llave, pero por completo. Por completo. Pero Y fue... algunos fueron a la cárcel. Algunos sí, cierto, terminaron algunos Así en la es. cárcel. Y entonces, lo que es impresionante de esta generación es que de la nada de pronto es el todo y de pronto es una carencia mayor que la anterior. Así es. En donde después de haber explotado y expresado preocupaciones personales por sobrevivir, tienen que estar haciendo productos comerciales y de pronto tratando de todavía jalar su película personal entre tratar de sobrevivir, entre películas comerciales y documentales institucionales. Y una vez más, regreso a mi percepción. Lo que esto produjo fue, en muchos casos, también una generación que una vez que medio que tomaban una cierta posición fue de, ya agarré aquí mi hueso, no lo suelto. Así es. Y se reflejaba mucho con el apoyo a los jóvenes. Y puedo decir que había muchos directores en donde los jóvenes, digo nosotros, porque en esa época era yo de los jóvenes, y, no éramos muy bien aceptados o apoyados. Yo diría tú, no apoyados. No apoyados, no aceptados, no, pero no apoyados. Y ni siquiera atacados, simplemente ignorados. Ignorados, así es. Sin embargo, había un puñado de gentes que a mí me tocó, a lo mejor a otras gentes le tocó a otras gentes, pero a mí me tocó un puñadito de gente, con mi buen tío Pedro Armendáriz, contigo, que pronto, y digo Pedro Armendáriz no era director, pero sí, era parte de la amistad de todos ustedes. Pero sobre todo tú, Felipe, donde a ti los jóvenes nunca te dieron miedo. De hecho, tú siempre fuiste muy generoso con las generaciones más jóvenes. Sí. Y siempre lo has sido. Sí, Alfonso, porque yo he tenido muchísima suerte. En el cine mexicano son contadas las gentes que me cerraron las puertas en las narices. Aprendí realmente, no en el IDEC, aprendí de todos los técnicos de la gran historia del cine mexicano, que ya no hacían películas, sino que sobrevivían cambiándose de unidad. Y ellos me enseñaron muchísimas cosas. Y en general encontré simpatía, apoyo. Y estoy siempre convencido de la obligación de transmitir la estafeta. Adoremos al Señor.